Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. 1:10, arrancamos un poco más tarde hoy. Hoy es sábado 31 de octubre del 2015. Y me parece que uno de los temas importantes es el paro de transporte en el día de ayer, ¿verdad? 67.000 pasajeros sin transporte ayer, solo en Tres Cruces. Por primera vez en la historia de la terminal de ómnibus, que no recuerdo exactamente en qué año fue construida, pero creo que fue a final de la década del 80, pues yo, en el principio, el 90, 91, recuerdo por la huelga general de la construcción. Se estaba construyendo Tres Cruces cuando la huelga general, que nosotros formamos parte, y se estaba construyendo el Hotel 5 Estrellas también, y el aeropuerto Carrasco. Estamos hablando del año 91, 92, 93. Por primera vez en la historia de que está la terminal de Tres Cruces, no había un solo ómnibus en la playa de estacionamiento. 67.000 pasajeros sin transporte. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se castigue a la población de la forma que se la castiga, ¿no? Porque digo, los defensores del gobierno hoy en día están en contra de los paros. Yo me acuerdo cuando yo me ingresé al Frente Amplio, por allá por el 80 y poco, cuando se empezaban a abrir los primeros comités en el último periodo de la dictadura. Los trabajadores y los paros eran las banderas de lucha del Frente Amplio. No había un solo paro que no fuera visitado por delegaciones del Frente Amplio, banderas, y llevaban comestibles. Hoy no sé qué pasa, pero los Frente Amplistas ya no están de acuerdo con los paros. Y ya aprovechan y le pegan una derroteada a los que paran, ¿viste? Y uno se pregunta, ¿cómo un amparo de esta característica? 67.000 usuarios sin transporte solo en Tres Cruces, maestros que no podían ir a la escuela, funcionarios públicos que viajan por las rutas quedaron, ¿verdad? Acá maestros que vienen de Juan Lacase y Rosario para la escuela de General, por ejemplo, Cabedo, ¿no? Porque paró todo, ¿no? Entonces es interesante analizar si los trabajadores son poco menos que unos terroristas, o si los trabajadores tienen razón. Y para eso es interesante informar los motivos por los cuales creo que debe haber sido uno de los pares más grandes en la historia del transporte. No recuerdo los paros del transporte en épocas, por ejemplo, en la década de 60, cuando el movimiento sindical tenía aquella fortaleza, ¿no?, que se perdió a través de los años. Tal vez fueron de un mismo nivel de acatamiento. Entonces, vamos a arrancar con esto, un poco para ir explicando el porqué de esta situación. Evidentemente debemos comenzar diciendo que se ha producido una agudización en la lucha de clase. ¿Qué es cuando se produce una agudización en la lucha de clase? Esto arranca con la discusión del presupuesto. No tiene nada que ver el transporte, pero arranca la agudización de la lucha de clase con la discusión del presupuesto. Y ese paro histórico con movilización de miles de trabajadores de la enseñanza, de la educación, por que el presupuesto contemple, entre otras cosas, el salario de los trabajadores. Y no ha cesado, pese a las innumerables gestiones del PCNT para ahogar el reclamo de los trabajadores, ¿no? ¿Qué cosa más extraña de entender? Decíamos al principio, ni bien terminada la dictadura, instalada la democracia burguesa del año 1985, no había una sola huelga, un solo paro que no tuviera el apoyo del Frente Amplio.
El Frente Amplio en 2005 llega al gobierno y comienza un proceso de desprestigio de las organizaciones sindicales que luchan. Pero se sigue manteniendo en alto, o se pretende mantener en alto, un prestigio que ya no existe en el PCNT. O sea que tenemos un Frente Amplio que defiende el PCNT, pero que ataca a las organizaciones sindicales que toman medidas de lucha. Es interesante porque cualquiera diría, ¿qué contradicción? Y nosotros decimos, no, no hay contradicción. Las organizaciones sindicales por fuera del PCNT toman medidas de lucha y enfrentan las políticas económicas del gobierno y las patronales. Pero el PCNT, que tiene esas mismas organizaciones adentro, que no acatan decisiones del PCNT, y estamos hablando de muchas organizaciones, intentó en todo este periodo de los últimos 10 años ahogar la lucha de los trabajadores. Entonces, naturalmente, el Frente Amplio continúa defendiendo los prestigios inexistentes del PCNT, al mismo tiempo que ataca a las organizaciones sindicales que toman medidas de lucha. Y acá tenemos un paro histórico del transporte que solo en la terminal de Tres Cruces deja 67.000 pasajeros sin transporte. Y dice así, ante la positiva de la UNOT de conceder prestaciones salariales como salvaguardo de una posible pérdida de puestos de trabajo, como causante de la baja en la venta de boletos por parte de las empresas, el dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte, Sergio Toledo, recalcó que no es problema de los trabajadores si las empresas no administran bien sus finanzas y que la pérdida de afluentes se debe mayormente a una mala determinación a la hora de adquirir los coches, entendiendo de esta manera que el salario no debe de ser la variable de ajuste. ¿Qué se hizo con la plata en todo este tiempo en que las empresas han tenido bonanza en la cantidad de pasajeros, en los coches nuevos que no rompen y que gastan menos? ¿En qué se invirtió esa plata? Si ellos dicen que ese aumento de salario es por los puestos de trabajo, ellos tendrían que haber guardado el excedente de plata que le dio a las empresas durante estos últimos años, después de la última crisis. Tendrían que haber guardado por si tenían una empresa en crisis, pero no se guardó esa plata, señaló Toledo, quien fustigó las concesiones de la UNOT en materia salarial para salvaguardar las ganancias de las empresas más grandes. Acá tenemos una contradicción. ¿Qué es la UNOT? La UNOT es la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores de Transporte. ¿Y quién es Sergio Toledo? Sergio Toledo es uno de los dirigentes de los trabajadores del transporte. ¿Qué hace Sergio Toledo? Denuncia a su propio sindicato, que le da concesiones a las empresas. ¿Y qué concesión le dio la UNO a las empresas? Nosotros lo dijimos el otro día en la última audición. La Cámara o la patronal del transporte le ofreció a los trabajadores del transporte un 3% en 30 meses, un 1% cada 10 meses, en un convenio 30 meses. Pero eso para que no engorde. Es un convenio a 30 meses. 30 meses, ¿cuántos años son? Prácticamente 2 años y medio. 2 años y medio. Un convenio que arrancaría en el 2016, 2017, hasta mediados del 2018. Y le ofrece un 1% cada 10 meses. ¿Pero qué le dice? Reconocen las empresas que el aumento prácticamente es inexistente. Inclusive hablan de congelamiento del salario. Las propias empresas reconocen que esto sería una especie de congelamiento del salario, pero que no hay otro camino y solamente se puede dar este 3% en 30 meses, porque de lo contrario, si los trabajadores exigen un aumento real, las empresas se verían obligadas a recortar puestos de trabajo, a sacar trabajadores, ¿verdad? A quitar trabajadores. Vamos a leer esto. Ante la positiva de la UNO
de conceder prestaciones salariales como salvaguardo de una posible pérdida de puestos de trabajo como causante de la baja en la venta de boletos por parte de las empresas, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Sergio Toledo, recalcó que no es problema de los trabajadores si las empresas no administran bien sus finanzas. Estas declaraciones se deben a las afirmaciones del dirigente de la UNO, Luis Aguirre, quien adelantaba este martes que el gremio estaba muy cerca de firmar un acuerdo con los consejos de salario por un 3% de aumento, considerando el compromiso asumido por las empresas de no disminuir fuentes de empleo a causa de la caída de la venta de boletos. Y creo que ahí ya podemos ir sacando conclusiones, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que denuncia Toledo. Si ellos dicen, ¿y qué se hizo con la plata en todo este tiempo en que las empresas han tenido bonanza en la cantidad de pasajeros? En los coches nuevos que no rompen y que gastan menos. ¿En qué se invirtió ese dinero? Si ellos dicen que ese aumento de salario es por los puestos de trabajo, ellos tendrían que haber guardado el excedente de plata que le dio la empresa durante estos últimos años, después de la última crisis. Tendrían que haber guardado por si tenían una empresa en crisis, pero no se guardó esa plata, afirmó el dirigente Sergio Toledo. Toledo agregó también que el sindicato que él representa no está de acuerdo con los aumentos pautados a los que consideran que están lejos de la realidad, en lo que refiere a la variable real de los precios. Al ser por inflación proyectada, nosotros no estamos de acuerdo porque no es real. Con las pautas salariales que tiene este gobierno, nosotros no estamos de acuerdo. Las pautas generales que hay están ajenas a la realidad. Un 8% para el 2016, un 7% para el 2017 y un 6,5% para el 2018. Está lejísimo de la realidad. Nosotros no intervinimos en los consejos de salario porque no estábamos de acuerdo con las pautas y no se podría firmar más de un convenio anual. También señaló que un convenio a 30 meses no es conveniente en estas condiciones debido a que hay una poca seguridad que la inflación se mantenga en los parámetros que establece el gobierno, por lo que de esta forma se estará perdiendo una parte del salario real. Un convenio a 30 meses es una pérdida de salario. Es malo un convenio a 30 meses, es sumamente malo. Vamos a entendernos, es malo con las pautas salariales que marca el gobierno, porque él aún no pedía un 10% de aumento. Aparte hay una cosa que no cierra, que es que el correctivo es al 12%. La brecha que hay entre un 4 y un 12% para el correctivo me parece que es demasiado. Hay una brecha muy grande. Si el gobierno está seguro que la inflación no va a pasar un dígito, debería de tener un correctivo no más de 10%. Si ellos en el correctivo están en el 12%, quiere decir que no están seguros de que se les pueda ir a un 10, un 11 y pico por ciento la inflación. En cuanto a la supuesta mala rentabilidad existente en las empresas del transporte, Toledo ironizó en que a pesar de que los empresarios se pasan años quejándose sobre el tema, las firmas continúan extendiéndose, aumentando incluso su flujo de inversiones. Dicen que las empresas de transporte dan pérdida. Eso me lo dijo a mí hace 20 años Sánchez Padilla, con el tema de la cita, que el peor negocio que pudo hacer es el comprar la cita, porque le daba pérdida y no sé cuánto. Sin embargo, a 20 años después, hoy es una empresa familiar. Si yo tengo una empresa que me da pérdida, ¿qué hago? La vendo o la cierro. No creo que Cucha, por ejemplo, esté por cerrar. Traen coches nuevos, traen todos. Por otro lado, el dirigente sindical cuestionó duramente los nuevos coches que se están incorporando a la rama, señalando que estos se ven reducidos en su capacidad de traslado, dejando a los pasajeros plantados en las paradas, lo que también radica en pérdidas a la hora de contar los boletos vendidos. En ese sentido, culpó a la Intendencia por esta situación, argumentando que la comuna es responsable de estudiar los ómnibus que entran en plaza y determinar cuáles son los que deben de circular o no en Montevideo, asegurando así que los coches sean los adecuados para el servicio de transporte de pasajeros. Mirá cómo se repite la historia. Lo que venimos hablando acá, cómo se repite, ¿no? Qué bárbaro. Si se venden menos boletos es porque la gente no anda en la calle o que se traen coches más chicos.
Teníamos los Volvos que llevaban 120 pasajeros y ahora tenemos unos Mercedes que llevan 70. Dejamos gente en la calle. La renovación. Pequeña diferencia, la mitad, no le voy a creer. Creo que se debe hacer un estudio, no las empresas, la intendencia que tiene las potestades por ser dueña de los permisos. Tendría que hacer los estudios de qué vehículo se debe traer y con qué vehículo se debe circular en Montevideo. Entonces ahí después que vos tenés los coches adecuados, ves la pérdida de boleto que tenés. Yo trabajo en plataforma todos los días. Estoy cansado de completar el coche y dejar gente y gente y gente en las paradas, a pie, porque no entran en el coche. Y no es que se la lleve el de atrás se la lleva, pero deja la que tiene que llevar él. Finalmente Toledo apuntó también a los altos precios en la tarifa como una variable a la hora de determinar que menos pasajeros viajen en el transporte público, subrayando que el precio actual está sobrevalorado y que es necesaria una auditoría a las empresas para conocer realmente cuáles son los gastos de las empresas. A su vez, negó que esto suceda por los aumentos salariales, alegando que mientras estos subieron en un 10% el último año, el precio del boleto lo ha hecho en un 16%, a pesar de que el gasoil está subsidiado y en precio fijo. Sí, el precio también es otro tema por el que la gente deja de viajar en ómnibus, y que no le echen la culpa al salario, porque ya hemos comprobado a través de un estudio del boleto que está sobrevalorado. La Intendencia no hace lo que tiene que hacer, que es hacer una auditoría de las empresas, y ahí usar la paramétrica del boleto, no esperar a que los empresarios le den los costos para ponerlos en la paramétrica. El empresario siempre te va a dar un costo que no sabes si es real. Esto está dentro del digesto municipal, el digesto es la reglamentación. La Intendencia tiene que hacer una auditoría con auditores de ellos y sacar sus conclusiones para poner en el costo del boleto. Eso la Intendencia no lo hace, entonces es complicado. Las empresas pagan 14 pesos con 80 el litro de gasoil y el gasoil está a 40 pesos. O sea que lo pagan a menos de la mitad. El problema no es el salario, nosotros tuvimos un 2,98% de aumento y ahora tuvimos un 4,23% y parece que nos van a regularizar con un 3%. 7% más, 3 son 10, 10,5% de aumento de salario y sin embargo el boleto en el año con la subida de febrero, que nos subieron un mes antes el salario, y con la subida de septiembre, el aumento del boleto llegó a un 16%. Un dato interesante, mirá. Que no nos digan que los salarios son los que inciden en el costo del boleto. Es uno de los rubros más, pero a la empresa le deja en la actualidad, le deja 1 peso con 40 cada boleto por 290 millones de boletos. 290 millones de boletos vende y le deja a cada boleto 1 peso con 40. Son 10.800.000 dólares que le está dejando por año a las empresas. ¿Está? Clarito. Si a eso le suma los litros de combustible que paga la Corporación Nacional para el Desarrollo, nosotros sabemos que CUSA hace 5 años atrás cobraba mensualmente 1.800.000 dólares de fideicomiso boleto. Me parece que esto es la radiografía del paro. CUSA vos estás hablando por el volumen que tiene. Por ¿Todas ejemplo, cobran o es solo CUSA? No, todas. Nosotros también Todas, cobramos. por eso. Pero vos estás hablando por el volumen que tiene. Por el gasto de monstruo, combustible. ¿no? Y el monstruo, que es CUSA. CUSA es la empresa más grande del mundo. 1.000 ónibus, me parece. 1.200. 1.200. La empresa más grande del mundo urbana. CUSA recorre diariamente un kilometraje equivalente a 6 veces la vuelta al mundo. 6 veces la vuelta al mundo por día. Por día. Si vos sumás los 1.200 ómnibus, la cantidad de kilómetros que hace Sí, cada sí, uno. por supuesto. Bueno, el fideicomiso de CUSA es, hace 5 o 6 años atrás, 1.800.000 dólares. Más lo que está denunciando este dirigente de 1 peso con 40 por cada boleto vendido. Estamos hablando de 290 millones de boletos. ¿Está? Bueno, digo, yo creo que no hay que ir a la universidad para darse cuenta. ¿Y nosotros qué hacemos? Quebramos la lanza porque se ha instalado en la sociedad
encabezado fundamentalmente por los 4 partidos. Porque, vamos a hacer un poquito de historia, Blanco, Colorado e Independiente, bueno, Independiente son nuevos, pero es lo mismo. Blanco, Colorado, Independiente, cuando gobernó Blanco y Colorado, siempre estuvieron en contra de las medidas de lucha tomadas los trabajadores. Y el que estaba a favor era Frente Amplio. Cuando Frente Amplio toma el gobierno, también se pone en contra de las medidas de lucha que toman los trabajadores. Entonces queda una danza, porque digo, este paro histórico, pero la gente que no sabe, lo primero que dice, porque se lleva de lo que plantean los medios de comunicación al servicio del capital. Porque ¿qué es estar al servicio del capital? Estar al servicio del capital es estar en contra de una medida de lucha, ¿verdad? Porque nosotros no podemos concebir, no podemos aceptar que los trabajadores no tengan derecho a reclamar en la situación en la que viven, porque uno está diciendo, se está ganando 15.000 pesos, 800.000 trabajadores, y si el gobierno, que es el responsable, no da respuesta, el trabajador tiene que reclamar, de la misma y con la misma legitimidad que reclama la gente que no tiene vivienda. Dentro de poco ya empiezan a pegarle también a los que están reclamando vivienda, claro, porque le están sacando un 1% del Producto Bruto Interno y ellos lo tienen previsto para pagar el interés de la deuda externa. Esto es lo mismo, es una campaña que se ha generado ¿para qué? Para criminalizar la protesta. ¿Verdad? Se dice así. Criminalizar la protesta. Todo aquel que se organiza y protesta es enemigo del gobierno. Y te quiero decir algo con respecto de este punto que vos decís. En los últimos días se han dado discusiones, ¿viste? Más que nada, tema Venezuela y todo. Y detona esto que vos decís. No. El hecho de que tristemente, los medios de información están ganando la pelea, pero 20-0. Sí. Porque tenés que ver justamente todo esto. Se está en contra de los paros de los profesores, se escucha hablar masivamente, se está en contra, hoy escuchaba a Larrañaga pedir que se fuera, que sacaran del Mercosur a Venezuela, pero el 90% de la gente de acuerdo, sí. O sea, todo manejado, claro. Y esto está reflejando lo que vos estás diciendo. Sí. Los medios de información están tristemente ganando esta orejeada, ¿viste? Formando opinión. Formando opinión. Creando un clima también de judicialización de los paros y los dirigentes que van reclamando en cualquier metidita de pata que hagan, o sea, resbalen, ya van para adentro, ¿no? Todo ese tipo de cosas hace que va como amedrentando también a aquel que se responsabiliza de luchar por algo, decir algo, o hacer notar que eso no le está alcanzando para vivir. Ese ya es como un enemigo de... Sí, quien grite verdad de arriba, quien grite verdad de hoy. Bueno, y una de las tantas cosas que uno escucha y ve, como este caso del paro, y no es detrás del paro, uno empieza a ver los números y ahí esconde toda la problemática, digamos, de lo que es esto, ¿no? Como anoche yo miraba en el boletín informativo, el tema de la adjudicación, había 20 viviendas hechas a través de la modalidad de la vivienda popular, que le llaman eso, del Ministerio de Vivienda. Una adjudicación. Ahora, la adjudicación, ¿cómo la hacen ellos? Yo creo que la directora de eso muy sonriente, muy bien. Me parece que la funcionaria, para ella es un logro importantísimo. Pero lo que hay para detrás de eso, digo, cuando la periodista le pregunta, ¿y cómo uno tiene la posibilidad de acceder a la vivienda? Dice, bueno, sí, muy sencillo. Tenés que tener un recibo de sueldo como mínimo 2 años de antigüedad. 2 años de antigüedad. Segunda cosa, tener un ahorro previo durante 8 meses el valor de la vivienda, que es un 10%. O sea, la vivienda, no sé, según el barrio, no todas valen lo mismo, ¿verdad? Pero sí, poner una vivienda de 200.000 pesos, tenés que pagar el 10% de eso para como ahorro previo. 20.000 pesos tenés que, para tener eso. Siento que nosotros sabemos que en 200.000 pesos, no sé si me quedo corto mucho, pero nosotros sabemos que el Ministerio de Vivienda ha emitido, ya ha comunicado con valores
del metro cuadrado de la construcción de $1.950, entonces entendemos que habrá dinero, pero también esas cuestiones. Y entonces cuando se pregunta, bueno, de ahí mucho interés por eso, sí, interés hay mucho. El tema es que no todos tienen las exigencias del Ministerio de Vivienda. Seguro, quiere decir que cuando son las exigencias son los recibos de sueldo con antigüedad de 2 años, pero además el porcentaje que tenés que tener para hacer el ahorro previo, que es lo que nosotros decíamos anteriormente, que está en contrapropuesta con el salario mínimo nacional que hay de 13, 14 mil pesos, que son alrededor de 800.000 trabajadores. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de acceso a la vivienda? Lo que quiero mostrar es, en comparación con el plan que nosotros venimos proponiendo de hacer de la vivienda o para acceso a la vivienda, que es la vivienda nacional y popular con el rango de yo quiero comprar mi casa. Que esas son unas cosas totalmente distintas a todas estas que aquel que tiene posibilidad, bueno, es como que está focalizada el derecho a la vivienda desde clase media hacia arriba, porque esto para el trabajador común y corriente, y mínimo aquellos que trabajamos en la construcción o que trabajan en la construcción, es decir, qué posibilidad tenés vos de presentar un recibo por 2 años de antigüedad en la empresa, pues de pronto podrás tener, pero no cuánto, qué porcentaje. Prácticamente no hay nadie, porque todos sabemos cómo es la construcción, empieza una obra y trae un tiempo y bueno, y eso se terminó y va el seguro paro, y eso tampoco ya te sirve. El recibo de sueldo o que estás usufructuando del seguro paro tampoco tiene validez como antigüedad de 2 años, que también lo dijo clarito. Pero además UV también estaba mirando un programa, una nota que hacen en Tele Buen Día, al presidente de la Cámara de Inmobiliaria de Piriápolis, que se está convirtiendo todo en un boom por las características que tiene como balneario, ¿verdad? Como centro turístico, foco turístico, de lo que va de este año, de enero a esta fecha, han negociado más de 70 millones de dólares, han negociado. Es decir, la importancia que tiene para eso, es decir, seguir manteniendo el monopolio de la vivienda, ¿verdad? Y ni qué hablar que eso está atado estrechamente a algunos referentes políticos, que esos referentes políticos están representados en el aparato político, ¿verdad? Lo que es el aparato gubernamental, y ahí están representados. Entonces, esos son los intereses que andan, porque se van multiplicando las ganancias de los empresarios, pero además dice, cuando le pregunta al periodista, y esto representa, dice, usted como presidente de la Cámara de Inmobiliaria, usted representa a todo el conjunto de las empresas inmobiliarias. Sí, dice, porque nosotros entendemos que la forma que podemos defender nuestros intereses son a través de una agremiación, de una cámara de inmobiliaria, como para tener certeza de nuestro papel donde jugamos en lo que es el comercio, el arrendamiento, el ofrecimiento en comodato, y una cuestión que se da muy común en épocas de temporada. Entonces, naturalmente, que todo eso también es un obstáculo cuando uno viene planteando que sabe que eso salga al mercado, una vivienda popular con características totalmente accesibles, de que con un 10% de sus sueldos es el amortizable de la vivienda, donde no tiene que hacer ahorro previo, donde puede ser un changador, donde no tiene que presentar los recibos de tanta antigüedad, con tantas exigencias de ahorros previos del valor de la vivienda, porque eso va a empezar a pagar el 10% del momento que entra a su vivienda, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo importante que tiene este plan de vivienda,
pero que además no es salido como de la galera ni porque se le ocurrió a fulano o mengano, sino simplemente que lo dice lisa y claramente el artículo 45 de la Constitución, donde dice que esto es la responsabilidad de los políticos que están en ese gobierno, más allá de que sean de turno o no sean de turno, o los colores que tengan, pero que sí la responsabilidad política es del gobierno de darle una vivienda digna a todo aquel que la necesita, ¿verdad? Partiendo de la base que nosotros también no es para todo el mundo, que si no tiene un techo de 60.000 pesos inclusive, y de ahí para abajo. ¿De dónde salen estos recursos? Y es muy sencillo, del Producto Bruto Interno, de que nosotros pedimos el 1%, que sería anualmente 600 millones de dólares, y que con ese disponible se cuentaría de 5.000 a 7.000 viviendas anuales, más los generadores de fuentes de trabajo, que en este momento es como una paradójica, sería de que hay una gran desocupación y eso sería generar fuentes de trabajo, y lo que también sabemos todos que lo que es la construcción debe ser uno de las industrias que más gente mueve, porque no es solamente decir el trabajador levantando un ladrillo, sino aquel que hace el ladrillo, aquel que hace el pola, aquel que acabea la arena, aquel que choferea para traer la arena, el que hace el ladrillo. Bueno, eso tiene todo que ver si nosotros razonamos en la cadena de materiales que necesita para construir una vivienda. Y esa es la posibilidad, y por eso nosotros le damos difusión a este plan, porque queremos y tenemos el derecho a que los uruguayos tengamos esa posibilidad. Después que cada uno haga lo que le parezca, acá no hay ni de sectores, ni de religiones, ni ideológicos, ni filosóficos, absolutamente nada. Acá el derecho es que entienda que cada uno lo puede usufructuar y puede venirse a organizarse y sentarse a discutir, a plantear lo que a ellos les parezca. Pero mejor que todo esto que estoy diciendo y anunciando en este medio, me parece que concurrir a las reuniones de los días domingos, hora 3:30, en calle Ituzaingó 177, y que ahí se va a informar con más detalle, más participativo en lo que es esto, porque también tenemos otros problemas que no es solamente decir, bueno, hablamos de vivienda y nos vamos a quedar a la casa. Nosotros también entendemos que es un conjunto de cosas que rodea el tema vivienda, porque también de algo tenemos que vivir. Y bueno, y ahí surgen un montón de temas que nos interesa y que nos debemos informar para ver cómo salimos nosotros de a poco con un proyecto que me parece muy interesante y que es plantear, sin hacer futurología, sí, es hacer un futuro. Le doy arriba. Ahí va, muy bien, Artigas, es bravísimo. ¿Cómo hacemos para asociar la lucha de los trabajadores de transporte con la lucha de los trabajadores que no tienen vivienda? Nosotros decíamos al principio, porque es interesante, el aviso está pasado, los domingos a las 3:30 se reúne gente que está impulsando un proyecto de ley basado en el artículo 45 de la Constitución. Y claro, nosotros hablábamos de la criminalización de la protesta. Y habíamos tomado el tema de una agudización en la lucha de clase, y una agudización en la lucha de clase que se da indefectiblemente más allá de la voluntad del gobierno y del PCNT. Es increíble, ¿no? ¿Por qué se criminaliza la protesta? ¿Cuáles son los elementos por los cuales hoy tenemos a sectores que se autodenominan de izquierda y la central de trabajadores que pretenden ahogar la protesta? ¿Cuáles son los elementos? Increíblemente se agudiza la lucha de clase. Por un lado sale el gobierno a plantear un presupuesto nacional que recorta, ¿no? Recorta a salud, recorta a educación, recorta a vivienda. Vamos a repetir algunos números, son interesantes. El 0,4% se está otorgando a la vivienda. O
sea, totalmente insuficiente en un Uruguay donde los asentamientos, lejos de reducirse, cada día se agrandan más, ¿no? Tenemos una desocupación que continúa creciendo, más de 40.000 trabajadores en el seguro de paro. Las pautas salariales para los trabajadores son estas, y nosotros damos este ejemplo. Las empresas de transporte venden 290 millones de boletos. Le queda 1,40 peso por cada boleto vendido. Pero a su vez cobran más de la mitad de lo que vale un litro de combustible, todo junto por la cantidad de litros que gastan mensualmente, el gobierno les subsidia. Y le ofrecen a los trabajadores un 3% en 30 meses. ¿Cómo no se va a producir una agudización en la lucha de clases? ¿Qué es la agudización en la lucha de clases? Los trabajadores reclaman para que los empresarios y el gobierno concedan lo que los trabajadores necesitan. Eso es lucha de clases, ¿verdad? Científicamente planteado, ¿verdad? El trabajador que se moviliza, reclama, toma medidas de lucha para que los empresarios y el gobierno accedan a los reclamos de los trabajadores. Y los trabajadores luchan desde su fuente de trabajo por salario, pero también luchan, como está planteando acá el compañero Artigas, a través de organizaciones sociales que no representan a partidos políticos, son organizaciones sociales que están reclamando soluciones habitacionales, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué se criminaliza la protesta? ¿Cuál es el papel, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan aquellos que hoy están diciendo que los trabajadores no tienen el derecho a reclamar o que lo que reclaman es exagerado y que en definitiva lo que están logrando es o correr los capitales o de lo contrario imposibilitar al gobierno que desarrolle su política económica, ¿verdad? Yo lo he escuchado y ustedes lo han escuchado en más de una oportunidad. Vos recién lo decía, Gallego, prendemos la radio, la televisión y lo que surge primero es, yo lo veía y lo manifesté recién, el canal de televisión ayer, el periodista parado en el medio de la playa de estacionamiento de Tres Cruces, mostrando que no había un solo ómnibus y diciendo 67.000 usuarios, ¿verdad?, quedaron sin posibilidad de transporte público. Perjudicados. Sí, perjuicio. Sin embargo, no dijo una sola palabra del 3% que en 30 meses las empresas de transporte le pretenden dar a los trabajadores. Y hacerle callar la boca diciendo, bueno, si no aceptan esto, yo tengo que reducir personal. Eso no lo dijeron. Tampoco dijeron los 290 millones de boletos que se venden. Y tampoco dijeron que más de la mitad de cada litro, del precio de cada litro de combustible, el gobierno se lo da a las empresas como subsidio, ¿verdad? Entonces, aquel que prende la televisión y dice, mirá vos, mirá las cosas que hacen, 67.000 personas pobres que no pudieron ser soportadas. Y no hay más, digamos, digno que estas reivindicaciones, ¿no? Estás hablando de gente que quiere vivir mejor, ¿verdad? Que quiere vivir mejor o que quiere, aunque sea, alcanzar a vivir relativamente dignamente, porque ya no sé si la palabra digno se puede dar. Claro. Están peleando por salario, están peleando por vivienda, y que vos estigmatices eso, claro, será nuestra esencia, por no decirlo de otra manera, jodida, porque ahí estamos demostrando, más allá de ideologías políticas, está hablando de esencias, ¿verdad? Porque ya va más allá de la ideología. Claro. Pero que además también esto hay otra cuestión que, como las que señalaba Lord Luis sobre eso de los porcentajes también, del tiempo que hace 3 meses ya que se viene solicitando el Consejo de Salario para acordar esta problemática, no llegar a este extremo del paro, ¿verdad? Entonces ahí es donde se criminaliza a los dirigentes como algo que está por fuera del razonamiento, del raciocinio
social y político. Sí, sí, que va contra la sociedad. Y contra la sociedad, y claro, contrarios a la que sociedad. vienen a ser los malos de la película, Claro. ¿verdad? Digo, cuando uno mira una película, muchas veces aparece el bueno y el malo. Yo creo que ahí lo ponen contra la pared ante la opinión pública, para que eso, es decir, se desgaste, se desnaturalice eso y sigan siendo esclavizados a merced de los que son los grandes capitales, porque bien que podría decir, bueno, sí, bueno, ¿cómo vamos a negociar? Pero tampoco los trabajadores han impuesto el costo de vida como ellos responsables de eso, ¿verdad? Digo, porque acá está la OPP donde dice, bueno, el costo de vida es esto. Bueno, donde se le están pidiendo a los empresarios que controlen, que no hagan los remarques y todas estas cosas que estabilicen los precios, pero no es eso. Simplemente le quieren, de hecho, con ese verticalazo que le dan, es congelar los salarios a los trabajadores a través de eso, el 1%. Dice, no, pero sale el PCNT, que nosotros tenemos ir con la cláusula, que suena muy lindo, digo, la cláusula gatillo. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo estableces? ¿Cómo lo equiparás en la cláusula gatillo en los consejos salarios y en los costos de vida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo te das cuenta si vos no sabés cómo te va haciendo el costo de vida? Que diariamente se te va haciendo y un costo de vida que te lo dibujan. Porque te y como no lo ves, ¿viste? No, claro, cuando claro. te das cuenta a fin de mes que claro. la política se te ha metido entre el bolsillo, te ha fundido todo, te ha afanado el bolsillo, no tenés nada. Entonces ahí es cuando entras a darte cuenta que ahí entran a tallar todos esos teleteatros y todas esas cuestiones de número que hacen y que les pesos que acordaron con las empresas, que no acuerdan nada, porque esto es rendirle culto al gran capital y decir, yo no voy a atentar contra mi propio interés, y yo remarco y el que puede comprar que compre, si no que se joda, y ese es un problema de él, no es mío, ¿verdad? Y bueno, y así es todo esto. Ahora yo creo que en el transcurso del tiempo vamos a ir razonando, por eso uno plantea estas cosas claramente, las pone arriba de la mesa como herramienta de razonamiento, de que cuando nosotros vamos enfrentando la vida, con qué razonamiento la vamos enfrentando, porque lo que queremos es hacer, edificar nuestro futuro, pero nuestro futuro no para decir, bueno, vivo hasta que puedo, no, vivir hasta que puedo, pero dignamente, no pirinchando el cielo ni esclavizado por estos señores, estos bandidos que son los que saben bien, los que son cómo viven los pobres y saben bien cómo viven los ricos. Ellos la tienen clarito, del otro lado del mostrador. Lo que sí que ellos están haciendo una cuestión como equilibrando la balanza entre el rico y el pobre para que no aparezcan estas cosas, y cuando se les escapa un poco de la mano a través de las organizaciones centrales, aparecen estos cucos que, es decir, son terroristas, bueno, está la criminalización, la judicialización. Vamos a eso porque si no, nos agarramos un pedo que aparece. No, te quiero hacer una pregunta con respecto al tema, porque yo quedé agarrado la pinceleta en algo que te lo pregunto desde la técnica, porque ellos son tan reglamentaristas, y dijiste algo que me deja muy pensativo, tal vez gente que te escuchó también esté en la misma disyuntiva que la mía. Este es el tema. Vos dijiste que los tipos laburaban con ómnibus que pues tienen una capacidad de 120 personas y ahora laburan con ómnibus de 70 personas. Entonces yo te pregunto, yo entonces mañana... Pero 70 personas reventando. Bueno, yo mañana compro 5 combis, que ponerle que en las 5 combis entren las 120 personas. ¿Puedo ir en vez de un solo ómnibus llevar 5 combis? No. ¿Cómo es el sistema? Ah, No. eso es lo que no entiendo. Claro. ¿Cómo es el menjunje este? Porque la ley de transporte, que ellos le llaman el digesto municipal, sí, claro. establece un mínimo de asientos. Para poder tener empresa de ómnibus urbano, tener un mínimo de asientos, nada más. Por cada ómnibus. 27, el mínimo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Los tipos ahorran combustible con un micro Y valor, sí, por supuesto, mantenimiento, sí, en todo sentido. todo sentido. Se compran 0 kilómetros a un precio razonable, cuando lo compran por cantidad. Para dar un ejemplo, cuando nosotros importamos este ómnibus que tenemos, el último, que este ómnibus es uno de los más modernos de Uruguay,
CUSA, este vino junto con lo de CUSA. CUSA trajo 350. El precio que pagó ABCCOP por un ómnibus, Sí, me imagino. calculo que con el sobrante, el arreglo de CUSA de 350 le van a regalar unos cuantos, ¿no? O sea que estoy seguro que ABCCOP pagó 2 veces lo que pagó CUSA no por lo solo dudo, ómnibus. no lo dudo. Sí, Bueno, sí. entonces el asunto es que los tipos no tienen control ninguno de parte de la Intendencia en lo que compran. Salen a negociar. Ellos negocian con los importadores, ¿no? Con los brasileros, negocian un tipo de ómnibus, le fabrican un tipo de ómnibus de acuerdo a las exigencias del empresario. Yo no entiendo esto. Si, por ejemplo, sale un ómnibus de estos chicos, ¿no? Sí. Y hace un recorrido X, pues se calcula que cada recorrido es un ómnibus, ¿verdad? Por Sí. cada frecuencia es un ómnibus. Si uno Bueno, con acoplado puede haber acoplado. o sea que pueden ir dos. Sí. No te digo entonces, pero vos también podés hacerlo mañana, entonces, esa Sí. historia. No entiendo la pregunta. Claro. No hay control de parte de la Intendencia Municipal, y es lo que decía este compañero. La Intendencia no controla, por consecuencia el empresario adapta a sus necesidades, a sus intereses, qué ómnibus va a poner. Y le conviene mucho más a CUSA tener un ómnibus Mercedes Marco Polo con 39 asientos, ¿verdad?, que con una medida de 10 metros, a un Volvo del año 90 con 47 asientos de 13 metros y medio. El motor Volvo gasta casi el doble del motor Mercedes. El repuesto Volvo es irrompible, es mucho más caro que el repuesto Mercedes. Pero irrompible. Irrompible. Claro. Y le da mayor capacidad, o sea que el ómnibus no va a dejar nadie en la parada. Este tipo de ómnibus se adaptan a los intereses del empresario y dejan un montón de gente Y no es el usuario. Claro. Algo que me dejaste agarrado la pinta. Esa Seguro. inquietud, que creo Claro. que de repente alguien que estaba también del otro lado lo pensará, digo yo. Claro. Si vos comparás en materia de lo que es renovación, la renovación de flota, ¿no? Si vos comparás un ómnibus, un Volvo, a uno de estos Mercedes de plástico, de verdad la tecnología Mercedes no es mala, es buena, pero en materia de seguridad no podés comparar, ¿verdad? Un ómnibus a otro. Se adapta solo a los intereses del empresario, ese es el tema. Nosotros estábamos en esta situación, que es la criminalización de la protesta, y se ha instalado en nuestro país ya hace algunos años. A medida que avanza la crisis, se profundiza el tema instalado. El tema instalado es, estamos viviendo bien, y todos aquellos que reclaman, se les está yendo la mano. Eso es lo que está instalado. Sí. Entonces, la mayoría de la población, sin preparación política, está consumiendo ese tipo de información, ¿verdad? Entonces, claro, los defensores del gobierno terminan diciendo que los que protestan son los radicales, ¿verdad?, con propuestas que lo único que hacen es entorpecer el normal funcionamiento de un país que está bien plantado, bien reconocido a nivel internacional, donde la inversión continúa, y entonces te ponen el ejemplo de la situación que se vive en otros países, ¿verdad? Son elementos que están instalados y que debemos dar debate, porque detrás de esto es empujado un montón de gente que está viviendo realmente mal, ¿verdad? Que está viviendo realmente mal. Por eso digo que nosotros deberíamos analizar y explicar fundamentalmente si realmente el camino es este para vivir mejor. Si con estas políticas nosotros el año que viene vamos a estar mejor, ¿verdad? Si realmente va a haber vivienda, va a haber una mejor salud, una mejor educación, si va a haber trabajo, ¿verdad? Entonces, seguro, porque la gente dice, bueno, pero entonces tiene razón el gobierno, porque esto, mirá, dejan 60 y pico mil personas y no necesitan lo que están pidiendo, ¿no? Los otros que le piden un 1% al Producto Bruto Interno, están reclamando algo que el gobierno no puede dar, ¿no? Entonces, yo anoche concretamente hablaba con un compañero y un trabajador, fui a comprar cigarro y sale el tema de las 25 hectáreas que el gobierno le va a dar a las familias sirias. Sí. Bueno, no sé si son 15 familias, 20 familias, no importa. Entonces el compañero me dice, vos, ¿qué opinás
de las 25 hectáreas que le van a regalar a la familia siria. Y lo quedo mirando y el tipo me mira y le digo, vamos a hablar en serio, tomemos las cosas en todo el contexto. ¿Qué opinás vos, le digo yo, de los 1.750 millones de dólares que en el año 2012 las multinacionales embolsaron por exoneraciones tributarias? Y te queda mirando. ¿Cuántas hectáreas compro con 1.750 millones de dólares? Por favor. Entonces, claro, se pretende ocultar el monte con un árbol, tapar el sol con un dedo. Claro, si vos cerrás un ojo solo y pones un dedo, tapás el sol, pero te estás mintiendo a vos mismo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, se está ocultando una gran verdad. Y cuando surgen este tipo de cuestiones como la de la familia siria, claro, los frentampistas están enojados con los sirios porque seguro... yo claro, pregunto, porque hay 5.000 familias uruguayas que están pidiendo, que están anotadas en colonización, ¿verdad? Hay 5.000, entonces están con eso ahora. Pero el gran tema es, primero, los fraccionamientos son entre 15 y 25 hectáreas, sí, eso es lo que sí, se maneja, ¿no? sí, el máximo 25. El máximo 25, entre 15 y 25. Acá hemos tenido a Cifredo, que conoce el tema del campo, dice que vivís con mucho menos. Sí, sí, Cifredo lo ha dicho que se vive con mucho menos. Perfecto. Pero digamos también que por un tema humanitario, ¿verdad? Tema humanitario que estamos nosotros absorbiendo las malas políticas de destrozo, de aniquilación, de saqueo que ha hecho otros países, por eso esas familias están acá. No son migrantes, como le dicen, no, es gente que fue desplazada, son desplazados, ¿verdad? Entonces, en esas bases políticos, sociales, evidentemente, humanitariamente, estoy totalmente de acuerdo. Como también estoy de acuerdo que sí, que el campo se repueble, ¿verdad? Repoblar el campo, que es lo que se está también hablando en estos últimos tiempos. Lo que se han encargado también muchos bandidos, es de creer que para que volver a poblar el campo se necesitan capitales. Ese es otro tema. ¿Te das cuenta que estamos en una disyuntiva también de contrariedad con respecto del pensamiento lógico de nuestra gente, de pensar que también que ese poblar el campo se necesite capital? Y ahí está también otro grave error, que dice, pero ¿cómo van a trabajar el campo si no tienen capital? Entonces, era un poco mezclar un poco estos tantos, pero estoy hablando de claro, yo creo que a la luz de los hechos y lo que vos describís, Gallego, es más o menos también un tema deficitario el problema de la estructuración o regularizaciones que necesitaría el campo para reorganizarlo, como el tema de la vivienda que planteamos nosotros, ¿verdad? Digo, un plan de agropecuario para el repoblamiento del medio rural como forma de medio de vida también, y no estar esperanzado en que toda esa producción que se elabora, se procesa a través de esos mini trabajadores o lugareños, estemos dependiendo de que vengan capitales a invertir acá para poder tener un medio de vida o querer tener una vida distinta, ¿verdad? Como lo demostró acá, que cuánto, lo que decía recién, las multinacionales se llevan en materia o evaden, o le conceden el tema de la parte tributaria, 1.750 millones de dólares. Hablas que de multinacionales y hablamos de campo y hablamos de las familias sirias, te digo algo muy triste. Tierras declaradas de interés nacional, patrimonial, que eran del Instituto de Colonización, fueron vendidas a una de las empresas más contaminantes del mundo, a la minera Río Tinto. Para que veas vos cuando hablan de la extranjerización de la tierra, bueno, las propias tierras del Instituto de Colonización, con el voto de sus dirigentes, de sus funcionarios, fueron extranjerizadas a una de las empresas más contaminantes, tierras aptas para agricultura, ganadería, para una minera.
Está bien, pero sin irnos del tema, ¿no? A nosotros, es complicado porque nosotros no preparamos nada, ¿sabes? Nunca preparamos nada. Nosotros venimos y hay tanto para hablar, no vamos a mentir. Lo interesante sería poder debatir esta situación que está instalada, ¿no? Cómo se ha llegado a un nivel de hoy criminalizar la protesta de los trabajadores. Realmente el camino, la política que se está llevando adelante, porque tenemos que tener respuesta para esto. La política que se está llevando adelante, la política económica fundamentalmente, es una política que nos garantiza un futuro mejor. Pues si esta política económica nos garantiza un futuro mejor, dejémonos de joder y apoyémosla. Si no somos, ¿verdad? Nos tira bomba. Nos energumen. Pero claro, se está desubicando porque los tipos están aplicando políticas que en los próximos años vamos a tener mejor salud, mejor educación. ¿Qué pedimos los trabajadores? ¿Un 0 kilómetro, una lancha? No pedimos eso. Pedimos vivienda, salud, educación y un salario digno. Las políticas económicas que aplica este gobierno hace 10 años, con la anuencia de Blanco Colorado Independiente, esta multipartidaria, esta política económica, ¿nos garantiza un futuro mejor? ¿Qué ha pasado en este país en los últimos 10 años? ¿Verdad? En materia de salario, en materia de trabajo, en materia de vivienda, educación y salud. ¿Estamos mejor? ¿Nos garantiza un futuro mejor? ¿Nos garantiza un futuro mejor? No nos garantiza un futuro mejor, ¿verdad? No nos garantiza. Sí, le garantiza a una minoría. A nosotros, no, al pueblo. A una minoría. No, por supuesto. Por supuesto. Ahí está el gran tema. Me parece que el debate pasa por ahí, el mensaje pasa por ahí, ¿verdad? ¿Cómo frenamos esto si no estamos de acuerdo? Si las organizaciones que históricamente han defendido los intereses del pueblo hoy no lo están haciendo. Y la mejor demostración es la denuncia de un trabajador del transporte a su propio sindicato. ¿No? Esta es la mejor demostración, porque estamos hablando de un dirigente de trabajadores. Este trabajador es de CUSA, está denunciando su propia organización sindical, que acordó a cambio de puestos de trabajo una rebaja salarial. Porque cuando habla de la inflación y el gatillo, lo resumimos, la inflación superando el porcentaje que se le da al trabajador es rebaja. Si la inflación supera lo que te dieron, te rebajaron el salario. Tenés más plata, pero compras menos, ¿no? ¿Qué hacemos con un montón de plata si compramos menos que cuando teníamos menos cantidad de billetes? ¿No? Ahí se ha rebajado el salario. Pero te dicen, pero tenés tanta cantidad más de miles de pesos, sí. Pero subieron tanto los productos que yo necesito para vivir que ya no compro lo mismo que compraba, compro menos. Tengo más plata, pero compro menos. Ya se me rebajó el salario. Entonces, son políticas de rebaja salarial. Y a mí me interesaba que nosotros diéramos nuestro punto de vista de por qué entendemos que este tipo de políticas económicas nos condenan a vivir peor. ¿Verdad? Digo, nosotros tenemos que tener respuesta, porque nosotros tenemos que tener una contrapropuesta a la respuesta oficial de que vamos bien. La respuesta de los medios de comunicación que dicen que los que paran y toman medidas de lucha son gente que vive bien, pero que quiere más y más y más y más. Eso se instaló. Está instalado, ¿eh? Sí, totalmente. Está instalado. Entonces te dicen, vos ganabas 4 o 5 mil pesos hace 15 años y hoy ganas 15. Bien. Entonces vos lo que estás haciendo es, sos un tipo que no se conforma con nada y pretende llevarnos a un caos. Entonces, ¿qué es criminalizar la protesta? Criminalizar la protesta es denunciar que aquellos que protestan son gente irresponsable que está viviendo bien pero quiere más. Y el que no está preparado políticamente se suma detrás de esa corriente nefasta de pensamiento. ¿Verdad? Entonces, se pretende ocultar las grandes verdades con denunciar a 15 familias que le van a dar 25 hectáreas. Fíjate vos el daño que nos causa cuando hay un montón de gente que no puede acceder a la tierra. Y yo digo, en el año 2012, 1.750 millones de dólares fueron embolsados por las multinacionales por exoneración tributaria. ¿Y quién dice eso? ¿En qué canal de televisión sale?
¿verdad? ¿no? En ninguno. ¿Cuántos millones, cuántas viviendas, cuántas tierras, cuántos puestos de trabajo se pudieron haber generado con 1.750 millones de dólares? Bueno, embolsarse 1.750 millones de dólares es más del 10% del presupuesto que se votó en el Parlamento Nacional. En el Parlamento Nacional se votaron 15.000 millones de dólares. Se van a distribuir 15.000 millones de dólares. Y estos nenes se embolsaron 1.750 solo en el 2012. ¿Cuántos se están embolsando ahora? No tenemos cifra actual. No tenemos cifra porque a ellos no les conviene sacar. No hablaron más. Entonces, vale mucho más que las hectáreas miserables que le van a dar las 25 familias o 16 familias. Entonces, si seguimos ocultando ese tipo de información, la gente se va a seguir creyendo que los que protestan porque son unos irresponsables, que no les alcanza con lo que con lo bueno que están pasando, ¿verdad? Y bueno, eso hay que romperlo, ¿verdad? Debemos romper esa forma de inculcar cuestiones que no son reales, ¿verdad? Entonces, por eso decía al principio cuando arrancábamos, el Frente Amplio se caracterizó, cuando no era gobierno, por defender todas y cada una de las luchas que llevaban adelante los trabajadores. Es más, llegaban a un centro de trabajo de visita y el trabajador le decía, no, pues acá tenemos este problema. Paren, ocupen el centro de trabajo, te decía. Ocupen el centro de trabajo y luchen contra los explotadores empresarios, ¿verdad? Y denuncien al gobierno al servicio del empresariado. Hoy, ¿qué pasó? Claro, ¿cómo ellos se defienden? Y diciendo que los que reclaman no tienen razón. Y como cuando vos le decís, pero antes tenías, era solidario con los que paraban, porque tenían razón. Antes tenían razón, ahora no tienen razón. Ahora no. Pero clarito es cuando vos decís esas cosas, un relato de todo ese teatro. Yo lo viví. No, pero la he escuchado recientemente la María Julia Muñoz, la dirigente de la ministra de Educación y Cultura. Y dice las cosas que dice, las cosas que hace, pero públicamente lo dice. No es cuestión que yo fui en un asado y me enteré de eso. Yo me entero sobre las declaraciones que ella misma hace en los medios, en comparación que lo que está relatando Luis acá, el papel ese o el triste papel que se está jugando a nivel social como cultura, de tratar de instalarla para que esto siga todo como está y que vaya en redundancia de una esclavización como amedrentada, consentida, claro. Ocultándola por todos los medios y a través de todos los medios también. Eso es lo más triste. El jueves, el programa Código País de Canal 12. Canal 12 y Código País son programas de servicio del capital, financiados por el capital. Denuncian a el plan de vivienda del PCNT. Está si no vieron el programa, está en internet. En Durazno, ¿no? En Durazno tienen denuncias penales. Hay una empresa que denunció penalmente a toda la mesa representativa del PCMT, ¿verdad? Hay gente que hace 4 años está esperando que se construyan. Hace 2 años deberían estar construidas las viviendas ya. Ya hace 4 años que formaron cooperativas y bueno, y no han puesto un ladrillo todavía, ¿no? Y han pagado. ¿Eso está en Código País? Código País, internet. El jueves lo denunciaron. Claro, alguno dirá, pues uno conoce el paño. Mirá, defiende Canal 12 y el Código País. No, Canal 12 y Código País, para mí, defienden los mismos intereses que el gobierno. Lo que pasa es que una forma de marcar perfil y defender aún más a ultranza los intereses del capital es denunciar el movimiento sindical. Un movimiento sindical totalmente desprestigiado. Porque si hay algo desprestigiado en este país, muy triste, ¿no? El papel que jugó la Central Obrera realmente en otros años fue un ejemplo mundial, hoy desprestigiado por este tipo de actitudes, ¿no? Claro, hubieran pasado las cosas de ahora, en años anteriores te prendían fuego tranquilamente. Por supuesto. Completo, sí, con todo lo que está sucediendo. Con sí. lo de ANCAP, lo de Pluna, hubieran claro. a los tiros hubieran andado tranquilamente. Claro, y seguimos insistiendo,
El enemigo no es el Frente Amplio, el enemigo no es el Partido Nacional, el enemigo no es el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, el enemigo es el capital financiero internacional. Estos son agentes, ¿verdad? Estos son los agentes del capital. Gobiernan para el capital. Y lo que nos causa profunda tristeza es que trabajadores se prendan detrás de estos discursos, ¿no? Y por eso salíamos con este tema de arranque. Los propios pobres criminalizan la protesta. Los propios pobres, los propios necesitados, ¿no? Se suman a la corriente que lanza el capital a través de un medio de comunicación, diciendo de lo que los que hoy se organizan y protestan lo hacen de lleno, como quien dice, ¿no? Porque lo hacen porque quieren más y más, ¿no? Y no miran lo que acabamos de decir. ¿Quiénes son los que quieren más y más? ¿Es posible que las empresas de transporte que venden 290 millones de boletos le ofrezcan a los trabajadores a cambio de mantener los puestos de trabajo? Porque ya es extorsión. Es extorsión. No es negociación, es extorsión. Sí. El patrón le dice, vos querés seguir trabajando, bueno, agarrá esto. Callate. Agarrá esto porque no seguís trabajando. Entonces digo, no podemos aceptar, esto es inaceptable. Llegar a los niveles de aceptar esto es asumir la esclavitud, callarse la boca y ponerse de rodillas frente al capital, ¿verdad? Y bueno, es un tema que me parece que nosotros deberíamos profundizar, ¿no? Porque creo que lo que está instalado es eso. Son dos formas de ver. Una, la oficialista, y vaya si habrá, hay 4 partidos políticos detrás de eso, ¿no? Que continúan pensando que el camino es la apertura, ¿no? Y la apertura le ha dado a todos los países que se abrieron unos números negativos desde el punto de vista de la necesidad de los pueblos, ¿no? Se está hablando... Las brechas sociales sí, aumentaron. se abren. Totalmente. Se abren. Nosotros entendemos que hay que romper con eso y que el pobre tome conciencia de que este no es el camino. Este no es el camino. Esto es lo que hemos venido denunciando cuando ya gobernaban Blanco y Colorado. Claro, los nuevos no se dan cuenta. No, los nuevos no se dan cuenta, ¿no? Totalmente. Acá hay gente grande que sabe que lo que se venía denunciando es esto. Hoy en la mañana hablé con una niña argentina, joven, entonces le digo, ¿cómo la ves el balotaje ahora? ¿Quién gana allá? Le pregunté si tenía conocimiento político, todo, me dijo, estaba muy joven, una chiquitina. Andaba paseando acá, gente que no pasa mal. Y entonces le digo, ¿y cómo ves el balotaje? Y me dice, yo quiero que gane Macri. Entonces le digo, ¿y por qué? Dice, porque no quiero a Scioli. Sí. Le digo, ¿vos viviste la época de Menem? No la vivió porque era una niña muy joven. Bueno, y eso es el manejo de los medios. Claro. En definitiva, no darse cuenta quién es realmente el enemigo. Y lamentablemente hay gente que vota porque le gusta la persona, por esto, la verdad, o es yo que sé, un carilindo, como miércoles sea, pero no mira el proyecto, los ejes programáticos. Eso es lo lamentable. Y el manejo de los medios. Y ahí va, incentivado por eso. Sí, el gran manejo de los medios. Nos vamos a ir, bueno, y nos vamos a encontrar el lunes, ¿no? Me parece que por ahí pasa. El lunes feriado, recordar. Para la lucha no hay. Nosotros nunca paramos. No, digo, yo no sé. No hay jubilación para la lucha y tampoco de día feriado, ¿no? Nosotros lo hacemos de cualquier manera. Bueno, esta es nuestra humilde opinión. Me parece que por ahí pasa la discusión de estos temas. Nos vamos a encontrar el lunes, entonces, 12:30, como siempre, ¿no? El que lucha gana, el que no se muere de hambre.